Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. El niño de hoy en día hace falta más razón, poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. Cuando era niño todo era diferente. No te imaginas lo que pasaba en mi mente. Mucha música, mucha flauta. Bueno, y a casi 200 años del fusilamiento de la heroína criolla Policarpa Salabarrieta, asesinada como acto desesperado de escarmiento contra la juventud neogranadina y rebelde, la recordamos como ejemplo hoy para los estudiantes universitarios que emprenden una lucha aguerrida por la financiación de la educación pública estatal. Esto dijo La Pola. Pueblo miserable, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad. Pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Está pendiente de tu cría, porque la víctima de la guerra son los niños de hoy en día. El niño de hoy en día, información. El niño de hoy en día, televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón, poca educación, demasiada diversión. Muy buenos días. El colectivo de maestros Leonardo Posada saluda a todos los oyentes que en este momento se conectan con Voz Educadora, la voz de los sin voz. Finalmente, la población bogotana, en medio de su descontento por la perversa gestión de Enrique Peñalosa, logró visualizar avances durante esta semana en el proceso de revocatoria de su mandato, ya que finalmente la registraduría avaló más de 473.000 firmas recolectadas por los promotores. Ahora, el proceso queda en manos del Consejo Nacional Electoral, quien es el encargado de revisar la contabilidad del comité promotor del proceso. Esperemos que no se invente otra excusa para dilatar la revocatoria y evitar el ejercicio de los derechos ciudadanos de la población bogotana. ¡Ojo! Es de anotar que el proceso no se agota en esta instancia. Aún tenemos la importante misión de sumar más de 1.200.000 votos en las urnas, que garantizarán de manera irrevocable la salida del alcalde mayor improvisador. Así que manos a la obra, que aún queda mucho por realizar. De otra parte, rechazamos con vehemencia los aberrantes atropellos que la fuerza pública ha efectuado contra la población, no solo bogotana, sino a nivel nacional, atacando las justas luchas del pueblo. Al supuesto Nobel de Paz se le olvidó que ella no se construye ni a bolillo, ni a gas, ni a sangre, fuego o amenazas contra la población civil, las organizaciones políticas, sociales o sindicales. Voz Educadora alienta la lucha y los procesos de resistencia comunitarios en general desde todas las organizaciones sociales que enfrentan la lógica opresora del Estado. Finalmente, invitamos a toda la audiencia de Voz Educadora a que nos acompañe el próximo 22 de noviembre en las urnas, apoyando las listas del colectivo de maestros Leonardo, a la asamblea de delegados y a la junta directiva con el número 1. Ojo, porque un sindicalismo clasista sea la bandera en la dirección de la Asociación Distrital de Educadores y la lucha y oposición sea una constante contra nuestro enemigo de clase. Un solo gremio, una sola lucha. Bienvenidos a Voz Educadora. 14 otra vida me comienza, caí en el conservatorio y en la juvenil orquesta. Fui madurando y entendiendo a mi gente. Guerras en Colombia, bombas en el oriente. ¿Cómo así, parcero? Se matan como serpientes. Está pendiente, padre incompetente, porque el internet está destruyendo mente. Yo sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se les hace insuficiente. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Primeros balances. La finalización del año se precipita rápidamente con múltiples sucesos que tienen que ver directamente con el magisterio colombiano y en particular con el bogotano. Veamos. Por una parte, después de varias prórrogas por más de 18 meses,
Se define el nuevo contratista del servicio médico para la región Bogotá, Cundinamarca, y nada de sorpresas, pues la nueva entidad llamada Servisalud Hospital San José, la cual finalmente fue la elegida, pertenece a la misma familia que ha controlado la contratación del servicio médico para el magisterio bogotano durante los últimos 20 años. No existe duda que este proceso licitatorio es amañado a prácticas poco claras que seguramente obedecen a las estrategias neoliberales de la monopolización y repartición de la torta de los recursos estatales que deberían dirigirse a garantizar la calidad y atención oportuna, científica y humana para el magisterio bogotano y sus beneficiarios en la región. Sin embargo, esperamos que con algunas de las modificaciones que se le hicieron a los términos de referencia, como resultado de las negociaciones de los paros nacionales, se logre alguna mejoría en la prestación del servicio. Por ejemplo, la obligatoriedad de poseer una red alterna para la atención cuando la propia es insuficiente. El descuento directo que puede hacer la fiduprevisora a los contratistas en caso que por su incapacidad o negligencia se generen costos por la prestación con entidades externas, entre otras modificaciones en los términos contratados. Pero, además de la perversa política educativa de los gobiernos nacional y distrital, la crisis de la salud y la terminación del año escolar, también está desarrollándose el proceso electoral de la ADE, asumido por la Junta Directiva y la Asamblea General de Delegados ante la dificultad que se generó porque FECODE aplazó el día sindical que era mandatado por la Asamblea Federal de Paipa. No es un hecho aislado, por el contrario, la ADE en el último periodo asumió las banderas de la lucha y la movilización, impulsando el paro que se extendió a nivel nacional. A pesar de la calumnia desde algunas campañas malintencionadas que intentan desvirtuar el histórico papel de la ADE en este periodo, son grandes los avances en la reorganización, credibilidad y crecimiento en la afiliación. Veamos, se cumplió con las asambleas mensuales, se desarrolló la reforma estatutaria, se priorizó la lucha organizada, la movilización y el paro como herramienta y desarrollando el proceso de elecciones como lo determinó la Asamblea General de la ADE. Así, Voz Educadora y el colectivo Leonardo Posada invitan a mantener en alto las banderas en defensa de la educación pública estatal y la defensa de los derechos para la niñez y el magisterio colombiano. Invitamos a toda nuestra audiencia para que apoye nuestras listas a la Junta Directiva de la ADE y a la Asamblea de Delegados. Para la Junta Directiva apoyamos a William Agudelo, presidente de la ADE y reconocido luchador estudiantil y líder en el proceso de los 7.200 temporales nombrados en 1993, después de grandes jornadas de luchas y desde entonces destacado líder en el magisterio distrital. Pero también tenemos destacados compañeros para la Asamblea General de Educadores que han crecido en la lucha y siguen en ella defendiendo los derechos de los educadores y la educación pública estatal. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Informe distrital. Informe distrital. Buenos días. Los maestros estamos preocupados ante la situación que se viene generando por el Consejo Nacional Electoral. Sabemos de la situación que se viene planteando allí, un Consejo Nacional Electoral que solamente le sirve a los intereses de quienes están ahí. Como lo decían esta mañana en la W, el Consejo Nacional Electoral pues saca los fallos para los candidatos que ellos protegen. Y esa es la situación que nosotros tenemos en estos momentos. La preocupación es esa. Y lo segundo que nos preocupa es que extrañamente la Corte Constitucional, la tutela que acaba de presentar y que se ganó por medio de la lucha jurídica que se dio, la Corte Constitucional pasó a revisión esa tutela y para estudiarla. Y la situación que genera ahí es que nosotros nos preocupa extrañamente que de tantas tutelas que se colocan en el país,
esa, la de Peñalosa, la que perdió Peñalosa, pase a la Corte Constitucional. Por eso llamamos a la ciudadanía a estar alerta, a salir a la pelea y a la movilización. No nos vamos a quedar quietos y vamos a hacer respetar ese 1.200.000 firmas que tenemos, y esa ciudadanía que quiere revocar el mandato a Peñalosa porque está privatizando la educación pública, porque está entregando las entidades públicas, porque viene haciendo en Bogotá la implementación del ladrillo y del cemento. Por eso es que nosotros estamos con la revocatoria y el magisterio sigue en la lucha y en la movilización. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Y muchas pullas, pero recontra pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que señala a los maestros como los culpables de la deserción escolar y sin pruebas los acusa de prácticas pedagógicas inadecuadas. La excusa perfecta para intervenir los colegios, contratar pares académicos y montar la jornada única. ¿Qué tal ese descaro? Pullas. Y recontra pullas al SMAT por el ataque violento, salvaje y mortal contra los campesinos en Catatumbo. Pullas. Y recontra pullas a la Bogotá peor para todos, pues su querida policía golpeó brutalmente a niños y mujeres indígenas en Verá porque no tenían dinero para Transmilenio. Y qué ironía, frente al Centro de Memoria Histórica. Indignante. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la persecución y atentado a la libertad de prensa en Colombia. En momentos de inicio del paro agrario, asaltan y roban computadores e información de prensa rural. Condena total a la arremetida fascista. Pullas. Y recontra pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que no quiere dejar de aplicar la guía de evaluación de desempeño que va en contravía de la guía 031 del Ministerio de Educación Nacional. Ninguna de las dos sirve. Derogatoria de la SDF ya. Derogatoria a esta evaluación ya. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a las demoras y prórrogas en la contratación del servicio de salud del magisterio, que sumió a los docentes en una grave crisis médica. 18 meses mamando gallo para quedar la misma entidad. Esto es el colmo. Y un atentado a la vida de los maestros y sus familias. Pullas. ¡Vivas! Vivas, recontravivas a la UNESCO, que hace un llamado a los gobiernos para que no culpen a otros de sus ineficiencias, pues los problemas de la educación no son responsabilidad de los docentes únicamente. Y recontra vivas, pero muchos vivas a las plataformas y organizaciones sociales, políticas y campesinas e indígenas que a nivel nacional se movilizan por la paz de Colombia. ¡Qué bien! Y recontra vivas a la Procuraduría, que investiga la campaña de Vargas Lleras por obligar a contratistas a recoger firmas. ¿Qué tal esto? Y recontra vivas, pero muchos vivas a la Corte Suprema de México, quien declaró ilegal y engañosa la captura del profesor Miguel Ángel Beltrán, extraditado como colaborador de la guerrilla. Esos son los falsos judiciales. Ahí van desenmascarándose. Y muchas vivas, pero muchísimas vivas, a la registraduría, quien ratificó las firmas para la revocatoria de Peñalosa y dio vía libre para la continuación del proceso. Y eso después que los grafólogos contratados por el alcalde validaron más de 450,000 firmas. Revocatoria ya, que el Consejo Nacional Electoral nos siga mamando gallo.
Fuera Peñalosa, carajo. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al Parlamento de Cataluña, que aprobó la resolución de independencia de esta ciudad. Y recontra vivas a la maestra orientadora que no se dejó presionar por sus directivos docentes por no afiliarse a USTRAF. ¿Qué tal? Dice que si no se afilia, la trasladan. ¿Qué tal eso? Eso es un sindicato fraudulento. Viva, 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 viva. Y muchísimas vivas a la tuna de pensionados de Codema, quien tuvo el pasado jueves su bautizo. Un espacio para la recreación, la formación y la proyección. Están invitados todos los maestros pensionados de Bogotá. Viva, 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 viva. Voz educadora. Mayela ni wam geto ni wam voz educadora un gon gochin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voces de opinión. Muy buenos días, Román. Bienvenido nuevamente a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Sí, de nuevo un saludo para los maestros y maestras de Bogotá. Gracias por la invitación, Magda. Bueno, Román, esta semana escuchamos que la registraduría le dio vía libre a la revocatoria de Peñalosa. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuándo van a ser las votaciones? ¿Qué hay que decirle a la gente? ¿Cómo vamos a animar a los maestros para que se metan en el cuento de esta revocatoria? Bueno, recordemos primero que la oposición de Peñalosa a la revocatoria y de los partidos que lo apoyan tuvo dos estrategias. La primera fue exigir una revisión grafológica a todas las 700,000 firmas que recogimos y que ya había avalado en 470,000 la Registraduría Nacional del Estado Civil. La otra estrategia que han venido usando es la de no expedir el certificado financiero, y en este caso por el Consejo Nacional Electoral. Lo que hemos ganado en esta semana, por firmas, la revocatoria está vigente. El obstáculo que nos queda es el del Consejo Nacional Electoral, que todos sabemos es un obstáculo de carácter político. Ellos están manipulando la decisión de expedir el certificado financiero para evitar que esta revocatoria fluya. De modo que las acciones que tenemos que desarrollar ahora son contra el Consejo Nacional Electoral para que expida pronto el certificado financiero. ¿Qué le decimos a las comunidades educativas? Por supuesto, nosotros estamos desarrollando todas las acciones jurídicas porque es ilegal lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Creemos que lo más importante que va a pasar en este periodo entre el 12 y el 19 de noviembre es que vamos a convocar a la ciudadanía, a hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá, a votar virtualmente por la revocatoria ya. Hemos creado un dispositivo que pondremos en funcionamiento y que podrá operar a través de computadores y de celulares para que todo bogotano y toda bogotana diga: estamos de acuerdo con la revocatoria. De modo que no solo habremos recogido más de 273,000 firmas válidas, como en efecto ya sucedió, sino que además ratificaremos esa decisión ciudadana por vía de una votación virtual. Llamamos a la gente a participar de este proceso. En este caso, a todos los maestros y maestras del distrito, a los estudiantes, a los padres de familia. Es muy importante que entre el 12 de noviembre y el 19 de noviembre podamos decirle, no solo a Peñalosa, sino al Consejo Nacional Electoral: dejen de obstaculizar este proceso. Ustedes, señores del Consejo Nacional Electoral, han sido laxos contra las denuncias en el caso de la corrupción electoral por Odebrecht, de más de $1.600.000 que ingresaron a la campaña de Zuluaga y a la de Santos. Y prestos han absuelto a Zuluaga. ¿Por qué esta acción democrática de participación directa, que es la revocatoria, quieren ponerle los obstáculos? Mírense en la cara, señores del Consejo Nacional Electoral. Bueno, Román, muchísimas gracias. Te esperamos entonces el próximo domingo
Gracias, Magda. Un saludo a los maestros y maestras de Bogotá. No comes cuento, eres diferente. Eres Voz Educadora, la voz de los sin voz. Voz de los sin voz, de los sin voz. ¿Qué pasa con la policía en Colombia? En teoría, las fuerzas policiales están diseñadas para garantizar el bienestar y protección de los ciudadanos, de la gente. Sin embargo, en Colombia parece que esto no está ocurriendo, pues resulta más intimidante muchas veces encontrarse con un policía que con un ladrón. Cada vez son más numerosos y gravosos los desmanes cometidos por la Policía Nacional a lo largo de nuestro territorio. Abusos de autoridad contra los vendedores ambulantes en varias ciudades y municipios con la excusa de la defensa del espacio público. Esta semana presenciamos la agresión contra un grupo de mujeres y niños de la etnia en Veracatío frente al Centro de Memoria Histórica en Bogotá. Como si fuera poco, el despojo de los territorios y el despreciamiento a que han sido sometidos. De otro lado tenemos agentes de tránsito que, lejos de regular el tránsito, vienen más pendientes de buscar infractores para imponer comparendos o conducir los vehículos hacia los patios, favoreciendo el negocio de las grúas, en el que muchos de ellos tienen participación o en últimas buscando la llamada mordida. Es de anotar que estos y muchos otros abusos son cometidos bajo el amparo del nuevo Código Nacional de Policía, el cual ha sido varias veces denunciado debido al enorme empoderamiento que le da a la policía sin dejar mayor alternativa de defensa a los ciudadanos frente a los abusos que esos cometen. Frente a todo esto, queda preguntarnos, ¿quién defiende a los ciudadanos de los abusos de la Policía Nacional? ¿Quién los vigila? ¿Quién los castiga por sus desmanes? Desafortunadamente parece que nadie. Parece que estamos a merced de los abusos de quien debería protegernos. Y que no se nos olvide la masacre que la policía, en contubernio con el Ejército Nacional, cometieron con los campesinos en Tumaco. La memoria aún la tenemos muy fresca. Les habló Efraín Ruiz Morales, docente del 1278 del Colegio María Mercedes Carranza, número 173 a la Asamblea de Delegados de nuestra Asociación Distrital de Educación. Actualidad. Actualidad. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, que presentó ponencia para archivar la investigación a Oscar Iván Zuluaga por los dineros de Odebrecht que entraron a su campaña, tiene familiares en el Centro Democrático. Convierte así su decisión en sospechosa. La Procuraduría investiga al gobernador del Tolima, a la alcaldesa de Lérida y a 12 directores del SENA en Santander por las presiones a funcionarios para recolectar firmas a la campaña de Vargas Lleras. El Consejo Gremial, que representa a los grandes empresarios, se opone a que civiles y terceros entren en la Justicia Especial de Paz. Si nada deben, ¿qué temen estos señorones empresarios dueños del país? El Consejo de Estado condenó a la nación por la muerte de 3 líderes de la Unión Patriótica y le exige presentar informe sobre lo actuado en otros casos. Los docentes de Colombia tenemos una sola voz. Exigimos mejor educación. Marque número 1 en el tarjetón. William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, los invita a marcar el 01 del colectivo Leonardo Posada y Voz Educadora, un colectivo que nace y se fortalece en la lucha por las reivindicaciones de los educadores profesionales en el año 92. Desde allí el colectivo de maestros se ha fortalecido y ha venido creciendo desde la lucha sindical clasista durante el último periodo en la ADE, por los derechos de los educadores y la defensa de la educación pública. Voz Educadora. Voz Educadora, la voz de los sin voz, y el colectivo de maestros Leonardo Posada invitan a todos nuestros oyentes para que apoyen nuestras listas. Para la Junta Directiva de la ADE, el compañero William Agudelo Sedano y Alexander Hurtado del 1238. Marque 01 en el tarjetón. Voz Educadora. Candidatos para la Asamblea de Delegados de la ADE. Voz Educadora. Ismari Bernate Suárez, número 148. María Eunice Casas, 397. Gladys Chacón, 456.
Manuel Chamorro, 334. Voz Educador. Hernán Díaz, 221. Omaira Eslava, 434. Emiro Espitia, 386. Carlos Gaviria, 267. Voz Educador. Vladimir Gutiérrez, 357. Luis Alexander Hurtado, 387. Yanel Ancheros, 348. Olga Lara, 439. Voz Educador. Jorge Mejía con el número 444. Leida Perea con el número 187. Magdalena Ramírez con el número 449. Nelson Rojas con el número 209. Voz Educadora. Oscar Rubiano 143. Efraín Ruiz 173. Héctor Tavera 383. Voz Educadora. Y recuerden, para la Junta Directiva, William Agudelo y Alexander Hurtado, número 01. El niño de hoy en día, el niño de hoy en día, niño virtual. El niño de hoy en día se porta mal. El niño de hoy en el niño ya es un man. El niño de hoy en día, esa información. El niño de hoy en día, televisión. El niño de hoy en día. Bueno, querida audiencia, despedimos entonces nuestro programa de hoy, no sin antes invitarlos a apoyar nuestras listas a la Asamblea de Delegados de la ADE y a la Junta Directiva por William Agudelo con el número 1. No olviden escribirnos al correo voceducadora@gmail.com para compartir sus opiniones, denuncias y sugerencias. Tengan ustedes un muy feliz fin de semana. Y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.